Listo. Entonces, hermana Marta León, muchísimas gracias por hacerse cargo. Y bueno, bienvenidos a este estudio de escatología bíblica. Estamos nosotros viendo lo que son las 7 figuras o los 7 personajes o protagonistas más importantes de este periodo del fin de los tiempos. Ya vimos nosotros a la mujer, ya vimos nosotros al dragón, ya vimos nosotros al hijo varón, ya vimos nosotros a Miguel, y el último que nosotros vimos, que fue el personaje número 5, usted me hace el favor y me recuerda el nombre, si es tan amable, gracias. Exactamente ese, muy bien, sí, conectadísimos todos, me alegra mucho. Ok, y hoy tenemos que entrar a otra parte de este estudio, lo que sería el protagonista número 6. Y ese protagonista número 6 lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 13. Ubíquese ahí, por favor, avíseme cuando esté en Apocalipsis capítulo 13, si es tan amable. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ya, muy bien, gracias a Dios. Dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y al dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta ahí. Esta figura o personaje o protagonista número 6, dice el versículo 1 del capítulo 13, que es semejante a una bestia, y a continuación se da toda la descripción. Ok. Dice que esta bestia sube del mar. Recuerde usted, hay tanto que decir con respecto a esta bestia, tanto es tanto, que pues en una hora no vamos a alcanzar a decirlo todo, ¿no? Esto va a tener una parte 1, parte 2, parte 3, no sé cuántas partes va a tener con el fin de analizar esta figura. Recuerde usted que cuando hablamos del mar, o cuando hablamos de que procede del mar, y también cuando decimos que procede de la tierra, pues estamos hablando en un sentido bien especial. Cuando decimos que alguien proviene de la tierra, pregunta: ¿qué es la tierra según la Biblia? ¿Cuál es la tierra según la Biblia? Y cuando se dice que algo proviene del mar, ¿qué es el mar? ¿Cuál es esa procedencia? ¿Cómo así? A ver si alguno se acuerda, porque esto lo hemos explicado y lo hemos explicado bastantes veces. Entonces le escucho, por favor. Apenas vayan apareciendo las respuestas, yo las voy leyendo. La tierra, ¿qué es la tierra según la Biblia? El mar, ¿qué es el mar según la Biblia? ¿A qué se está refiriendo exactamente, estrictamente?
Yuhum, buenas. Respuestas. Gracias. Mientras que no hay una respuesta, yo entenderé como que usted está escribiendo, ¿cierto? Como que usted está analizando la pregunta y usted está respondiendo. Entonces, pues yo seguiré esperando. Sea lo más específico que usted pueda, por favor, en su respuesta. Para poder entender, ¿cierto? Gracias. Esperamos 13 respuestas. Gracias. Recuerde que vamos hasta antecitos de las 7. De modo que depende de su agilidad. Tenemos 2 respuestas, faltan 11 respuestas. Enseñe más bien, no es que aquí no estamos enseñando nada, aquí lo único que se está haciendo es un repaso. Y lo único que se está pidiendo es acuérdese y responda. Gracias. Al menos una respuesta más y podemos dar continuidad. Tenemos 2. Pero ya es una vergüenza, ¿no? Okay. ¿Y los demás? Esta María levanta la mano usted, por favor, para cerciorarnos que usted está al frente de su pantalla. Levante la manito, por favor, quien está al frente de su pantalla. Gracias. Gracias Magda Xiomara, gracias María Sánchez, gracias Ramsés, gracias a Liliana, gracias Juan Esteban, gracias Natalia. Bueno, el resto, la manito. Ah, ok, la manito de María ya apareció. Sí. Está ahí, ¿cierto? Okay. Entonces no está intentando escucharme mientras que le presta atención a otra cosa, a otra situación, porque de nada serviría. Ok, entonces yo le sigo preguntando. En la Biblia, cuando se habla de la tierra, ¿qué es la tierra? ¿Cuál es la tierra? Y en la Biblia, cuando se habla del mar, ¿qué es el mar? ¿Cuál es el mar? Porque aquí está hablando en un sentido escatológico. Ok, entonces, bien, tierra los israelitas, mar nosotros los gentiles, más los gentiles, tierra el pueblo de Israel. La tierra, el pueblo de Israel, el mar los gentiles, la tierra, la nación de Israel, el mar, el pueblo gentil. El pueblo eligió la tierra, los gentiles el mar. El mar, el pueblo gentil. Ok, muy bien. La respuesta correcta es esa que usted acaba de dar. Muy bien, pues la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Sabe? Dese cuenta que usted sabe. Lo que estamos haciendo es preguntando cosas que ya se han enseñado. Y bueno, volvemos entonces. Así que cuando escatológicamente hablando se habla de la tierra, pues está hablando de la nación de Israel. Y cuando escatológicamente hablando se habla del mar, pues está hablando de las naciones gentiles. ¿Cuáles son las naciones gentiles? Pues las naciones que no son israelitas. Israel es la tierra
las naciones gentiles son el resto de las naciones. Aquí dice claramente, volviendo al texto de Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, note, una bestia que tenía 7 cabezas, y a continuación comienza toda la descripción. Pero entonces, dése cuenta que sube del mar. Se interpreta mar como las naciones gentiles. Ahora, sube de entre las naciones gentiles. ¿Cómo así que sube de entre las naciones gentiles? Usted tiene que encontrar el sentido del asunto. Sube de entre las naciones gentiles, sube, note, sube, ¿qué entiende? De entre una sociedad gentil, sube, ¿no? De entre las naciones gentiles, él sube, note que sube, y cuando dice sube, ¿cómo lo interpreta? Sube, esta palabra está muy bien, Juan Esteban, emerge, pero ¿qué entiende usted por subir o emerger? A ver, sube, bueno, también sirve de sobresalir. Dejemos sobresalir. A ver, otro término. Sube. Solamente vamos a leer lo que sirva. Sube, lo que tenga que ver con eso. Emerge, lo que tenga que ver con eso. Sobresal, pero ya eso se escribió. Sobresalir. Entonces, mire, subir, emerger, sobresalir. Pero hay más palabras. Encuentre otra, porque de entre la sociedad gentil sube, o de la sociedad gentil emerge, o de la sociedad gentil sobresale. Encuentre otra palabra. Asciende, esa. Muy bien. Asciende. Otra. Regáleme otra, porque los sinónimos nos ayudan a entender. De entre la sociedad gentil sube, de entre la sociedad gentil emerge, de entre la sociedad gentil sobresale, de entre la sociedad gentil asciende, de entre la sociedad gentil, solamente vamos a leer lo que sirva. De entre la sociedad gentil, crece, esa sirve, muy bien, esa sirve, crece, entonces regáleme otra, porque a ver, es sinónimo de subir, emerger, sobresalir, ascender, crecer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que para dónde va? ¿Sí? Sinónimo. Solamente vamos a leer lo que sirve, para no perder tiempo. Muy bien, elevar, se eleva. Son sinónimos así, ya entendieron a qué se refiere. Muy bien. Sí, hacia arriba, pero una palabra, no una frase. Una palabra. Escalar. Germán, qué bien. Muy bien. Germán, ¿son respuestas tuyas o de Ingrid? Muy bien. Excelente, Germán. Súper conectado. Felicidades. Muy bien, súper conectado. Muy bien. Muy bien, Germán. Tuyas. Muy bien, Germán. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejémosla ahí. 7 palabras que tienen que ver con lo mismo. Mire, de entre la sociedad gentil sube, de entre la sociedad gentil emerge, de entre la sociedad gentil sobresale, de entre la sociedad gentil asciende, de entre la sociedad gentil crece, de entre la sociedad gentil se eleva, de entre la sociedad gentil escala o escalona. Excelente. Muy bien, muy bien. Pero cuando habla de una bestia, así como cuando se habló de una mujer, que se usa la figura de la mujer, pero no se puede usted imaginar una mujer. Como cuando se habla de un dragón, que se usa la figura del dragón, pero no se puede usted imaginar un dragón. Porque todo es simbolismo. Simbolismo escatológico. Para el que todavía no entiende qué es escatología, pues escatología es un término griego que significa el estudio del futuro. A la luz de la Biblia. Qué bien, a la luz de la Biblia. Aquí está hablando. Ya como apareció entonces la mujer, y apareció el dragón, y apareció el hijo varón, y apareció Miguel, y apareció el remanente, aquí dice que aparece una bestia que sube, emerge, sobresale, asciende, crece, se eleva o escala o escalona del mar. O sea, de entre la sociedad gentil. Muy bien. Vi subir. Quiere decir un elevamiento progresivo. Quiere decir un poco a poco. Quiere decir un escalonamiento progresivo. Eso es lo que quiere decir. A continuación se utiliza la figura de una bestia. ¿Por qué la figura de una bestia?
Cuando hablamos de que un individuo es como una bestia, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, pues no se está refiriendo a alguien que no razona, ¿sí? No se está refiriendo a alguien al cual le falta la inteligencia, sino que se está refiriendo a alguien que es brutal. Cuando hablamos de bestia, estamos hablando de alguien bestial, alguien brutal. Pero ¿en qué sentido me entiende usted la palabra? Es que es bestial o es que es brutal. ¿En qué sentido me lo está entendiendo? Solamente vamos a leer lo que contribuye al estudio. Bestia. Bestia es en un sentido. ¿En el sentido cuál? Cuando decimos es que es alguien bestial, un ser humano bestial, por ejemplo, un ser humano bestial o un ser humano brutal, ¿a qué se está refiriendo? Mire que no se está refiriendo ni siquiera a algo feo, no se está refiriendo a la estética del asunto, porque puede ser un hombre sumamente atractivo o una mujer sumamente bella, pero esta mujer sumamente bella es bestial. Esta mujer sumamente bella es brutal, o sea que no se está refiriendo a lo estético del asunto tampoco. Un hombre sumamente atractivo, ninguno va a decir pues que su atractivo es brutal, no, sino que más bien puede ser muy atractivo, pero su forma de ser es brutal. Y cuando hablamos y decimos que su forma de ser es brutal o es bestial, entonces estamos hablando de lo, muy bien, a ver, leemos lo que sirve. Estamos hablando de lo sanguinario, muy bien, esa sirve. De lo sanguinario, muy bien, de lo muy malo, un individuo muy malo es alguien brutal, es alguien bestial. Bien, ya se repitió sanguinario, cruel, muy bien, cruel. Su nivel de crueldad, cruel, agresivo, muy bien, agresivo. Regáleme otra palabra, otro sinónimo, otro que tenga que ver con eso. Ya dijo agresivo, ya dijo cruel. Dejémoslo en duro. Muy bien, Germán. Qué maravilla. Muy bien. Que Ingrid te felicite. Esperemos que Ingrid te felicite. Si la tienes al lado, que te felicite. Mientras que no te felicite, no continuamos. Nos avises cuando ya. Nos avisas. Ah, no, entonces felicítala tú. Nos avises cuando la hayas felicitado. Y continuamos. Tú dirás. Listo. Podemos continuar. Ok, aquí hay otra palabra. Violento. Sirve. Violento. Listo. Aquí tenemos entonces. Bestial significa sanguinario, muy malo, cruel, agresivo, duro, sin compasión, violento. Eso significa. Y entonces, ¿qué tenés, no? Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia. A continuación se da una descripción. Dese cuenta la descripción. Me tengo que inmediatamente crear un cuadro descriptivo para ir a otro texto de la Sagrada Escritura. Porque dice que tiene 7 cabezas. A continuación dice que tiene 10 cuernos. Y a continuación dice que en sus cuernos tiene 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Blasfemo. Bueno, eso sería como el primer punto entonces de nuestro estudio de hoy, ¿no es cierto? Lo que usted encuentra en el versículo 1. Para poder entender esto, usted tiene que ir primero a Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24. Repito, es Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24. Me avisa cuando ya esté ahí, por favor. Ya repetí el versículo 2 veces, ¿cierto? No repito versículo. Si usted no entiende por qué no repito versículo, pues es que es para precisamente motivar a los hermanos a que si hay alguien que no haya captado cuál es el versículo, porque no sé, porque no estaba prestando mucha atención, porque se desconcentró, porque se durmió en los laureles, entonces usted pregunta cuál es el versículo y los demás hermanos que están más despierticos, pues ellos son los que lo ubican a usted bíblicamente. Me avisa cuando ya. El versículo 23 entonces dice así. Dijo así: la cuarta bestia
Es lo que dice, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¡Qué tenaz! Porque aquí se cuenta que Daniel habla de una bestia, ¿no es cierto? Bestia, terminología que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice que es una bestia. Pero dice que esta bestia será un cuarto reino. Entonces dése cuenta que esa bestia tiene que ver con un reino y lógicamente tiene que ver con un rey. Esa bestia tiene que ver con un imperio y lógicamente tiene que ver con un emperador. Escriba eso ahí, por favor. La bestia tiene que ver con un reino y un rey. La bestia tiene que ver con un imperio y un emperador. Y recuerde que usted no se sienta para que yo le diga, yo creo, yo pienso que esto debería ser así, sino que usted se sienta a estudiar para ser guiado a otros pasajes de la Sagrada Escritura por medio de los cuales usted va a poder entender muy bien lo que otro pasaje está queriendo decir. A eso es que usted se sienta estos discipulados, ¿no? De modo que puede tener usted la certeza absoluta de que lo que está aprendiendo es lo que la Biblia realmente le está diciendo y no lo que un hombre ahí se está inventando. Entonces, repito, la bestia tiene que ver con un reino y un rey. ¿Ya lo escribió? La bestia tiene que ver con un imperio y un emperador. ¿Ya lo escribió? Avíseme cuando ya. Ya, listo. Ok, volvemos al versículo 23 de Daniel 7. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Cuáles otros reinos? Pues los otros reinos que ya han existido sobre esta tierra, ¿no? Reinos como por ejemplo el asirio, reinos como por ejemplo el babilónico mencionado en el Antiguo Testamento, reinos como por ejemplo el griego, reinos como por ejemplo el medo-persa, reinos como por ejemplo el romano, imperios, así imperios a nivel mundial, a nivel global. Y aquí se habla de otra bestia, o sea, de otro reino, otro rey, otro imperio, otro emperador. Pero dice que este reino y este rey será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué será diferente? Porque nota a continuación dice, y a toda la tierra. O sea, ¿qué está hablando? Cuando usa la frase toda la tierra, está hablando de el alcance o la extensión de ese reino o imperio. Por eso es que si usted revisa la historia y se da cuenta, los territorios gobernados por el imperio asirio pues fueron muchos, pero no todos. Igual pasó con el imperio babilónico, muchos territorios, pero no todos. Igual pasó con el imperio griego, muchos pero no todos. El imperio medo-persa, muchos pero no todos. Bueno, antes el medo-persa, después el griego, ¿no? Y después el imperio romano, que fue de verdad una vasta extensión de tierra, muchos pero no todos. Mientras que aquí este será diferente de todos los demás porque dice a toda la tierra. O sea, está hablando de alcance, está hablando de extensión. Está hablando de un poder mundial. Excelente. Germán, ¿eso quién lo dijo? ¿Germán o Ingrid? Está hablando de un poder mundial. Muy bien. Está hablando de. A ver si aparece otra respuesta que nos ayude también a entender. Está hablando de alcance, extensión. Está hablando de un poder mundial. Está hablando de lo que abarca, ¿no? El dominio que abarca o se extiende por todo el planeta. ¿Y qué va a hacer con ese alcance? ¿Qué va a hacer con lo que abarca? ¿Qué va a hacer con a dónde llega ese reino, a dónde llega ese imperio? Pues ahí dice claramente, dice, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esas tres palabras a usted yo creo que le aclaran el panorama. Porque dice, a toda la tierra devorará. A continuación dice, trillará. Y a continuación dice, despedazará. Que unido a las expresiones o a los sinónimos que usted me ayudó a encontrar hace un rato, sanguinario, muy malo, cruel, agresivo, duro, sin compasión, violento, más, devorará, trillará, despedazará, pues usted se da cuenta que sí será una verdadera ¿qué? Palabra que aparece en Daniel 7:23 y palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Será una verdadera, muy bien, excelente. Muy bien, se conectó, muy bien. Una verdadera ¿qué? Una verdadera bestia. Eso, a la luz de la Biblia entonces, algo bestial no es sin inteligencia, algo bestial no es feo, algo bestial es algo brutal,
brutalmente asesino, brutalmente agresivo, brutalmente sanguinario, que utiliza lo que tiene, su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento, utiliza sus herramientas para devorar, trillar y despedazar lo que toque. ¿Qué va a tocar? Toda la tierra, dice claramente. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. No sé lo que dice. 10 reyes. Ok, entonces aquí, allá en los cuernos, porque fue lo mismo que se nos dijo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, se nos dice que la bestia tendrá 10 cuernos, o sea que está hablando de la misma bestia. ¿Cómo entender la bestia de Apocalipsis 13? Pues entendiendo la bestia de Daniel capítulo 7, no se puede de otra manera. Pero note que aquí dice que 10 cuernos significan 10 reyes. Regresando a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vuelva allá, por favor, gracias. Me avisa cuando ya. Gracias. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Note que está hablando de 7 cabezas. Cuando se habla de la cabeza, pregunta, ¿qué significa la cabeza? Pues yo creo que es muy fácil para usted entenderlo. ¿La cabeza qué significa? La mención de la cabeza en la Sagrada Escritura, ¿qué significa? ¿Cabeza significa? Excelente, yo voy escribiendo, repito, lo que sirva. Cabeza significa conocimiento. Muy bien, Natalia. Cabeza significa cabeza. 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 Inteligencia. Dese cuenta. O sea que quien estaba escribiendo hace un rato que algo bestial o una bestia quiere decir sin inteligencia, no es cierto. Este tiene 7 cabezas. Ahora, si usted multiplica la palabra que usted me está diciendo por 7, porque usted acabó de escribir conocimiento, sí, pero no tiene solamente una cabeza, sino que tiene 7 cabezas. O sea, multiplique el conocimiento por 7. Usted acabó de usar la palabra inteligencia, sí, pero multiplíquelo por 7. Inteligencia multiplicada por 7. Sabiduría, sí, excelente. Ahora, una sabiduría para el mal, pero es sabiduría. Pero no cualquier clase de sabiduría, es una sabiduría multiplicada por 7. O sea que al frente de conocimiento colóquele x7, o sea, por 7. Al frente de inteligencia colóquele por 7. Al frente de sabiduría colóquele por 7. Pero aquí hay otras cosas más que decir, porque es que la cabeza, por ejemplo, cuando se dice que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer, o cuando se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿a qué se está refiriendo la palabra cabeza ahí? Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Muy bien, Ramsés, excelente. Se está refiriendo a autoridad, a eso se está refiriendo. Autoridad, pero no cualquier clase de autoridad. Autoridad, colóquele un x7, o sea, un por 7, multiplicada por 7. Ok, y todo lo que tenga que ver con la cabeza, es decir, todo lo que tenga que ver con la mente, todo lo que tenga que ver con procesos mentales, con concentración, todo lo que tenga que ver con objetivo, con meta, con visión, todo lo que tenga que ver con eso que se procesa en la mente, con eso que se procesa en el cerebro. Usted, cuando se habla de la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, todos esos procesos mentales usted los tiene que multiplicar por 7. Eso quiere decir, muy bien, todo esto si es multiplicado por 7, entonces es una cosa realmente extraordinaria. La cabeza de esa bestia, tanto que no se puede hablar de una cabeza grande, sino que se tiene que hablar de una cabeza multiplicada por 7, porque dice que son 7 cabezas. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? O sea que desde el punto de vista de inteligencia humana, no puede ser derrotada esa bestia con la inteligencia humana. La inteligencia humana no lo puede superar, porque él tiene 7 veces más inteligencia que cualquier ser humano. Desde el punto de vista de la sabiduría tampoco, desde el punto de vista de la estrategia que también está en la cabeza tampoco. Desde el punto de vista de la táctica, todo eso usted debería escribirlo, táctica, tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la estrategia, tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo tiene multiplicado por 7. Esa bestia, todo lo tiene multiplicado por 7. Ahora, yo creo que ahí usted entiende cómo es que de entre la sociedad gentil él sube. ¿Sí? ¿Lo agarró? ¿Lo agarró? ¿Lo entendió?
¿Cómo hace para de entre la sociedad gentil subir, emerger, progresar, manifestarse, mostrarse? ¿Cómo hace? Pues haciendo uso de todo lo que tiene a nivel cabeza, a nivel mental, pero multiplicado por 7. Así es que pasa. Así es que es. Así es que es. Ve lo que responde Juan Esteban en un tono como españolesco, pero ñeresco. Porque dice, porque se los tramó a todos. Pero es que es así. No olvidado Fontibón. Porque se los tramó a todos. Así de sencillo. Ahora, eso de que está diciendo Juan Esteban, que se los tramó a todos, ¿qué significa? Se los tramó a todos, quiere decir, responda usted por favor, que es realmente astuto. Muy bien, se los tramó a todos significa que convenció a todos. Muy bien, se los tramó a todos. No repita lo que otro está escribiendo, por favor. Se los tramó a todos quiere decir ¿qué? Que manipuló a todos. Muy bien, ahí está, ahí lo tiene. Hasta el momento, hasta donde vamos, sé que vamos lento, pero es que ¿cómo ir rápido cuando hay tanto simbolismo? Hasta el momento, ¿usted lo está entendiendo? ¿Le está quedando claro lo que hasta el momento, lo poquito que hasta el momento hemos dicho? Pero no importa que vayamos poquito a poquito, lo que importa es que lo poquito que estudiamos va quedando claro. ¿Está claro? Ok, listo. Muy bien. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. A continuación dice, y 10 cuernos. 10 cuernos. Ya se nos dijo en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24, que los 10 cuernos son ¿qué? Escríbalo ahí, por favor. Si no se acuerda, vuelva a buscar Daniel 7, 23 y 24 y responda bien, por favor. ¿10 qué? Mire, Daniel 7:24 dijo, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Si usted respondió 10 reyes, esa es la respuesta correcta. Ahora, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, búsquelo por favor. Apocalipsis 17, 12. ¿Por qué? Porque al lado de Daniel 7:24 y Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, pues le va a usted a aclarar todo el panorama. Así de sencillo. Apocalipsis 17:12. ¿Cuál versículo? No lo repito, ya lo dije 2 veces. Pero es que yo no sé cuál es. No se preocupe, Natalia se lo puede decir. O Juan Esteban se lo puede decir. O Magnori se lo puede decir. Así mantenemos a la gente ahí, mira, ahí con la atención capturada. Esa atención es sumamente necesaria para que todos aprendamos. Imagine que alguno por allá se desconcentre y termine contestando el WhatsApp, recibiendo una llamada, sacando el perro a hacer pipí. No, no se puede. Este no es el momento para eso. Es el momento para estudiar la Biblia. Ah, muy bien, mira, ahí se lo están diciendo. Apocalipsis capítulo 17, versículo, a ver quién lo tiene claro. ¿Lo tiene claro? Cecilia Maya. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. 12. Muy bien, lo tiene claro Cecilia, lo tiene claro Liliana, Magnori, María, Natal. 12. Allá donde usted está, diga 12. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Dice el texto, y los 10 cuernos que has visto, sigue hablando de cuernos. O sea que Daniel 7:24 habla de, dice, la bestia tendrá 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice, la bestia tendrá 10 cuernos. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 dice, la bestia tendrá 10 cuernos. Conclusión, la bestia tendrá 10 cuernos. Usted dirá, bah. Sí, esa es la conclusión a la cual llegamos, la conclusión primera. Ahora, ¿qué significan los cuernos? Pues ya nos dijo Daniel 7:24 que los 10 cuernos son 10 reyes. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 17, 12? Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que ya se nos había dicho en Daniel 7:24, ¿cierto? Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces lo que dice.
Estos tienen un mismo propósito, versículo 13, mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¡Ah, qué impresionante! O sea que los 10 cuernos son 10 reyes que corresponde al poder de 10 naciones, pues, o al poder de 10 reinos, o al poder de 10 imperios que se le entregan, que se funden en el poder de un solo imperio, que cuando haya recibido el poder de estos 10, dejará de ser un imperio local, o un reinado local, o un poder local, y se convertirá en un poder o en un reinado mundial. O sea que cuando Juan Esteban hace un rato, en un tono fontibonesco, nos decía, se los tramó a todos, no solamente se tramó a los pueblos gentiles, sino que se tramó a las autoridades, reinos o imperios que estaban gobernando sobre esos pueblos gentiles. Repito, no solamente se tramó, convenció, manipuló, engañó a la gente de a pie de los pueblos gentiles, sino que se tramó, convenció, manipuló a quienes gobernaban sobre esos pueblos gentiles, y aquí nos dicen que serán 10 reyes, o sea, 10 potencias a nivel mundial, que pertenecen al mar, o sea, son naciones gentiles. Ahí vamos armando el rompecabezas, que son 10 reyes, 10 gobernantes de lo que serían las 10 naciones más importantes del mundo, ¿sí? A nivel occidental, pero estamos hablando del occidente de la tierra, o sea, el occidente de Israel, que lógicamente no tiene que ver América. ¿Por qué no tiene que ver América? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero aquí usted tiene que ubicarse es exactamente en Europa. Sí, porque todo el epicentro de esto es en Europa. Ahí está el epicentro de todo esto. ¿Cómo sabemos? Pues esto lo tenemos que ir viendo lentamente, luego usted lo va a ver más adelante en este estudio. Péguese al estudio y no se despegue del estudio. Ok, ahora quiero que note que el versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Por qué tienen un mismo propósito? Porque la bestia se los tramó. Y se los tramó de tal manera que ahora tienen un mismo propósito. O sea, antes eran 10 reyes y cada uno iba para su lado. Ahora son 10 reyes y todos están pensando en lo mismo. ¿Quién los puso a pensar en lo mismo? La bestia que sube del mar. Y con su gran conocimiento multiplicado por 7, inteligencia multiplicada por 7, sabiduría multiplicada por 7, astucia multiplicada por 7, artimañas multiplicada por 7, y todo lo que sea de procesos mentales multiplicado por 7, oratoria, verbo, argumentos multiplicados por 7, logra convencer fácilmente a cualquiera. Tan convencidos que entregarán su poder, que si usted mira en la naturaleza, ¿qué significan los cuernos? En la naturaleza. Ninguno me hable de su testimonio, ninguno diga, ay sí, yo sé muy bien lo que significan los cuernos porque me montaron los cuernos. No estamos hablando de esa clase de cuernos. No es el momento para hablar de ese tipo de traumas o cosas del pasado, para eso era el encuentro, quien lo aprovechó bien. Aquí estamos hablando del cuerno, pero desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Qué significa? Exactamente eso. Significa poder. Significa fuerza. Eso significa poder. El cuerno significa poder. Entonces aquí dice claramente, mire, versículo 13, entregarán su poder o entregarán sus cuernos, porque es el poder, entregarán su poder a la bestia. Ahora mire que también dice, eso es Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice, y en sus cuernos 10 diademas. 10 diademas. O sea, aparte de que se mencionan las cabezas, se mencionan los cuernos y se mencionan las diademas. La diadema es una corona. Ahora, ¿qué significa la diadema o qué significa la corona que tiene un rey sobre su cabeza? ¿Qué significa? Autoridad, muy bien. La corona, autoridad. Autoridad. Aquí estamos hablando de 10 reyes que le entregan su corona a un tipo, a una bestia.
No, la corona. Hoy, ojo que usted no puede estar repitiendo lo mismo. Ya dijo que el cuerno significaba poder. Déjelo ahí. Ahora, ¿qué significa la corona? La corona no significa lo mismo que el cuerno significa poder. Entonces, ¿qué significa la corona? La corona significa, ya dijo usted, autoridad. Regáleme otra palabra. Autoridad, ¿qué más significa? El rey se quita la corona y se la entrega a otro. ¿Cómo así? ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó? Listo, dejémosle en soberanía también. ¿Qué le entregó? Le entregó el mando. Muy bien, María. ¿Qué le entregó? Le entregó el control. Muy bien, Magnori. ¿Qué le entregó? Le entregó el liderazgo. Eso es lo que le entrega. 10 que le entregan a la bestia. 10 reyes, 10 emperadores, 10 presidentes o primeros ministros o reyes de 10 potencias europeas que, convencidos por esta bestia, que es 7 veces superior a ellos en todo, terminan tramados, convencidos, engañados y le entregan los cuernos y las coronas. O sea, le entregan el poder a todo nivel y le entregan la corona, o sea, el mando, el liderazgo, la autoridad, la soberanía a todo nivel. Por eso es que este tipo, respaldado por 10 imperios, y cuando hablamos de respaldado por 10 imperios o 10 naciones, estamos hablando de respaldados por la política de 10 naciones, respaldados por el dinero de 10 meganaciones, respaldados por las fuerzas militares de 10 potencias europeas. Pues el tipo se adueña de todo el mundo. Alguno dirá como un Hitler. No, porque Hitler no se adueñó de todo el mundo. Hitler se adueñó de parte de Europa, no de toda Europa, ¿no? No se adueñó de todo el mundo. Cuando hablamos de una guerra mundial, bueno, ese término es relativo. O sea, realmente se puede debatir si realmente fue una guerra mundial. Y dice que fue una guerra mundial, pues porque la mayoría de países tuvieron que mandar parte de sus tropas por allá para que pelearan. Ah, bueno, si es así, pues entonces sí. Pero no se puede llamar una guerra mundial cuando no se está peleando en todo el mundo. O sea, cuando los bombardeos no se están llevando a cabo en cada una de las naciones de cada uno de los continentes de este planeta. El único reino, imperio del cual se dice que será a nivel mundial, y estamos hablando de un imperio maquiavélico que será a nivel mundial, será el imperio de esta bestia. De esta bestia. Y mira lo que dice Natalia, humanamente hablando, apague y vámonos, nada que hacer. Nada que hacer. El tipo aquí, a nivel mental, a nivel de cerebro, es 7 veces mejor que cualquiera. Y con esa extraordinariamente se trama a toda la sociedad gentil, se trama a los líderes gentiles y 10 megapotencias europeas le entregan su dominio, sus cuernos, sus diademas, su dinero, sus fuerzas militares, sus propósitos, sus metas, sus proyectos, para que él haga lo que estime conveniente. ¿Qué tal es? Y en sus cuernos 10 diademas, dice Apocalipsis 13:1. Y sobre sus cabezas, note lo que dice, sobre sus cabezas, ¿cuántas son las cabezas? Sobre sus cabezas, ¿cuántas son las cabezas? Sobre sus cabezas, 7 cabezas, muy bien, sobre sus cabezas, note lo que dice, un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas hay un nombre blasfemo. ¿Qué significa la palabra blasfemar? Regálame la definición de blasfemar, la definición que usted tenga a la mano. Blasfemar. 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 Si quieres lo puede buscar en el buscador de internet, pero no se quede por allá mirando nada. Blasfemar. Blasfemar sí significa hablar mal, pero está incompleta la respuesta. Porque es que esto se aplica es exactamente a algo, a alguien, contra algo. O sea, está hablando mal contra algo. Ahí sería blasfemar.
Si no está hablando mal contra ese algo, contra ese alguien, no es blasfemar. Puede ser mentir, escarnecer, vituperar, pero no es blasfemar. Exactamente, Juan Esteban, muy bien. Mire, blasfemar significa hablar mal en contra de Dios. Si no está hablando mal en contra de Dios, no está blasfemando. Si está hablando mal en contra del prójimo, no está blasfemando. Porque blasfemar significa hablar mal en contra de lo sagrado. Si no está hablando mal en contra de lo sagrado, o sea, las cosas del Espíritu Santo, no está blasfemando. Puede ser que esté mintiendo, levantando falso testimonio, está escarneciendo, está vituperando, está haciendo otras cosas que son contra el prójimo. Pues la blasfemia es directamente contra Dios. O sea, si alguien a usted le inventa un chisme, créame que está chismoseando, está mintiendo y está haciendo un poco de cosas malas, pero no está blasfemando. A veces decimos nosotros, usted está blasfemando porque yo no hice eso. No, pero eso no es blasfemia. ¿Por qué? Porque usted no es Dios. Al estar hablando mal en contra suyo, no está hablando mal en contra de Dios. Dios es Dios. Lo sagrado es lo sagrado. Cuando alguien habla mal de lo sagrado, cuando alguien habla mal de Dios, cuando alguien habla mal de las cosas del Espíritu, ahí sí es blasfemar. Eso sí es blasfemar. Aquí dice claramente que sobre sus cabezas hay un nombre blasfemo. Eso quiere decir que él utiliza sus cabezas, que están multiplicadas por ¿cuánto? Por 7. Él utiliza todo su conocimiento para blasfemar. Utiliza toda su inteligencia para blasfemar. Utiliza toda su sabiduría para blasfemar. Utiliza toda su estrategia para blasfemar. Toda su maquinación para blasfemar. O sea que tiene un propósito en mente. Y el propósito en mente es desbaratar lo sagrado. El propósito en mente es hacer guerra contra Dios y todo lo que sea de Dios. Ese es el propósito. Y para eso convence a 10 potencias. Porque sabe que va a necesitar un gran poder a todo nivel para poder enfrentar lo sagrado de Dios. Para poder enfrentar lo que Dios considera que es importante. Todo lo que tenga que ver con Dios, Él lo odia. Todo lo que tenga que ver con Dios, Él lo aborrece, lucha contra eso, habla mal de eso. Pregunta, ¿usted conoce a alguien que tenga este espíritu de bestia? ¿Conoce a alguien que se la pase criticando la predicación, critica la oración, critica el ayuno, critica la congregación? ¡Qué cosa tan terrible! Si es un ayuno, critica un ayuno. Si es una velada, critica una velada. Si es una vigilia, critica la vigilia. Si es un encuentro, critica el encuentro. Si son los dones del Espíritu Santo, critica los dones del Espíritu Santo. Si es el fruto del Espíritu, critica el fruto del Espíritu. Si es una predicación, una exposición, critica la exposición. Para él, según esta bestia, porque es una bestia, él siempre tiene la razón. Ahora, ese que usted considera que es así, usted dice, es que es así, todo lo critica. Todo está mal. Lo único que sirve es lo que él dice. Hablar con una bestia de estas, ¿sí?, es intentar negociar con un necio. Eso quiere decir, no se puede. Es un trabajo imposible. Y si esa bestia tiene alguito de poder social, tiene alguito de autoridad a nivel social, tiene alguito de poder económico, es decir, se ha levantado como un levantado en esta sociedad, pues ahí sí que es peor. ¿Conoce alguna bestia? Ok, eso es apenas esa bestia que usted conoce, que usted tiene en la cabeza, que usted dice, uy, sí, lo tengo nombre propio, le tengo nombre y apellido propios, muy bien. Esa bestia es apenas una borona, es apenas una migaja. Para que usted entienda de qué trata esta bestia multiplicada por 7. Todo lo que es de Dios lo blasfema. Él viene con un solo propósito. Ahora usted lo querrá comparar con Nerón, con Diocleciano, lo querrá comparar usted con Adolfo Hitler, lo podrá comparar usted con gente de la derecha o con gente de la izquierda diciendo eso es como un este o como un este. No, estos tipos que han hecho tanto daño en la sociedad no le llegan ni a los tobillos a esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Estos tipos que usted se puede imaginar y que puede mencionar no le llegan ni a los tobillos a esta bestia mencionada en Daniel 7:24, Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis capítulo 17 versículo 12. Qué impresionante, ¿no le parece? Ahora pregunta,
¿Quién es esta bestia de Apocalipsis 13:1, de Apocalipsis 17:12 y de Daniel 7:24? ¿Quién es? Póngale nombre. Esta bestia, muy bien. Esta bestia es el anticristo. Ahora, relacione usted la palabra blasfemar con el término anticristo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Ya usted encontró la definición de blasfemar. Relaciónelo con el término anticristo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Escriba algo, por favor. ¿Qué tiene que ver? Escriba algo. Anticristo. Blasfemo. Es que el término blasfemo como que no es muy diciente, ¿cierto? Hay que ir al diccionario y profundizar, pero el término anticristo sí es bien diciente. Anticristo significa todo lo contrario a Cristo, muy bien. Anticristo significa nada que ver con Cristo, muy bien, Natalia. Anticristo significa en contra de Cristo, muy bien. Anticristo significa ir en contra del Evangelio de Cristo, muy bien, Ramsés. Anticristo significa, no repita lo que ya dijeron los demás. Usa otras frases, use otras palabras. Su respuesta le aclara la cabeza a usted, me aclara la cabeza a mí y nos aclara la cabeza a todos. Anticristo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Lo mismo que blasfemo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito de este? Acuérdese que ya leímos en Apocalipsis 17:13, lo vuelvo a leer, dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de los 10 reyes? Pues el mismo propósito de la bestia, porque no ve que los convenció, o como dice Juan Esteban, se los tramó a todos. Entonces, si se los tramó a todos, los convenció a todos, los engañó a todos, ahora, ¿cuál es el propósito de todos? El propósito de todos tiene que ver con desbaratar lo que es de Dios en esta tierra. Tiene que ver con un repudio hacia todo lo de Cristo. Tiene que ver con pelear en contra del Evangelio, en contra de Dios y en contra de la persona de Jesús. Va en contra de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Va a ir en contra de Dios. Ok. Eso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces ya usted identificó al personaje. Ya usted entonces sabe qué significan las 7 cabezas, qué significan los 10 cuernos, qué significan las 10 diademas y cómo así que el nombre blasfemo. Y ya usted lo relacionó con Daniel 7:23 y lo relacionó con Apocalipsis 17:12. Aquí encuentra usted el surgimiento de un individuo extraordinario para lo malo, pero extraordinario, como nunca se ha visto sobre la faz de este planeta para lo malo. Si quiere saber más, no se pierda la próxima clase dentro de 8 días. Bendito Dios, infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por esta revelación, Señor Dios, porque nos llevas de un pasaje a otro pasaje, porque no nos dejas interpretar nada según nuestra caprichosa cabeza, sino que un versículo es interpretado a la luz de otro versículo y después nos llevas a otro versículo y se aclara todo el panorama y yo lo entiendo muy bien. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que se ha conectado hoy a estudiar tu palabra, Señor. Porque para eso nos hemos conectado, para escudriñarla, para conectarla, para asociarla bajo la unción de tu Santo Espíritu. Que este conocimiento no se quede solamente en nosotros, sino que este conocimiento vaya más allá y trascienda, y yo lo pueda predicar con mi propia boca y pueda compartir estos links de cada clase, Señor Dios, con otras personas. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.